Muy buenos días, pues sí, comenzamos la primera mesa redonda de este tercer foro Cultura y Empresa y el título no puede ser más sugerente, Descifrando las claves de las buenas historias. Yo agradezco a Robert, agradezco a los organizadores que me hayan invitado a moderar esta charla porque además de las noticias de la última hora, de la actualidad, los profesionales de la radio, si algo tenemos que conocer, son las claves de una buena historia para principalmente emocionar al oyente, la pasión, que decía ahora mismo el actor y director Santiago Sánchez. Y hoy lo vamos a abordar desde distintos ámbitos, con claves diferentes y vamos a ver si convergen, que yo creo que sí, en puntos comunes. Tenemos a profesionales del cine, de la música, del teatro, del marketing. Y como no tenemos mucho tiempo, tenemos apenas hora y cuarto para esta primera mesa redonda. En primer lugar, vamos a conocer uno a uno, os voy a preguntar uno a uno, dentro de vuestros campos particulares, las claves de una buena historia. Después abriremos el debate. Yo, si os parece, voy a seguir el orden que habían planteado aquí en la organización, si os parece bien. Y en primer lugar, voy a preguntar a Jordi Gasul, es guionista, es productor de cine, entre sus muchos trabajos. Es el padre de Tadeo Jones 2, El secreto del rey Midas y de Atrapa la bandera. El cine de animación ni mucho menos va dirigido exclusivamente a niños, pero sí que está comprobado que el público infantil es, si no el que más, uno de los más exigentes. Jordi, buenos días lo primero. Hola, buenos días. Gracias a todos por venir. En tu ámbito, en tu campo, ya digo, brevemente, como primera introducción, ¿cuáles son las claves de una buena historia? Bueno, la verdad es que te pones a pensar en qué es lo que buscan, por ejemplo, los ejecutivos de Hollywood para decidir si un guión es bueno para hacer una película. Y hay 6 elementos, que es básicamente un buen relato, unos buenos personajes, un buen diálogo, un buen tema, un buen ritmo y unos buenos valores de producción. Y te das cuenta que hace 2500 años un filósofo griego hablaba de que una buena tragedia tenía que tener 6 elementos, que era un buen mito, unos buenos personajes, un buen lenguaje o diálogo, un buen pensamiento o tema, una buena música o ritmo y lo que él llamaba opsis, que era espectáculo. Con lo cual creo que no ha cambiado demasiado los elementos que conforman una buena historia y esos creo que son no solo para animación, sino para lo que se llama storytelling, que no es más que cuentacuentos. No sé por qué tenemos este anglicismo, pero bueno, esas son las claves desde mi punto de vista. Del cine damos un salto que a veces no es tan grande porque tiene muchas sinergias, o al menos debería tenerlas, es el del marketing, las buenas historias para hacer que una determinada marca crezca, y de eso sabe mucho Susana García, es la responsable de marketing de Aquarius, de Powerade para España y Portugal. Buenos días, Susana. Buenos días. Una marca como Aquarius o como Coca-Cola, porque tú también has trabajado en el lanzamiento de Coca-Cola Cero, por ejemplo, ¿dónde hay que incidir para que una buena historia sea atractiva para el cliente, para ese público al que os dirigís? Bueno, yo en primer lugar lo que diría es que antes de contar historias hay que escuchar, ¿no? Yo creo que hay que escuchar mucho y en nuestro caso escuchamos mucho a los consumidores, ¿no? Escuchar qué cosas les preocupan y qué cosas les motivan. Y una vez que tienes esa información, yo creo que es mucho más fácil empezar a pensar qué es lo que les vas a contar, porque en el fondo lo que la gente quiere escuchar muchas veces son cosas que les ayude a resolver, ¿no?, esas tensiones, ¿no?, a las que muchas veces nos enfrentamos o motivarnos o alimentar aquellas cosas que nos motivan, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero, porque así podrás conseguir que los mensajes, ¿no?, conecten con esa parte tan importante. Y luego también para nosotros es fundamental que lo que contemos sea novedoso, diferente y sobre todo muy propietario de la marca en concreto que está hablando, ¿no? Esto que muchas veces, ¿no?, cuando ves una campaña en televisión o en cualquier otro soporte y de repente, aunque no hayas visto qué marca aparece detrás, dices, esto lo ha contado Aquarius, ¿no?, o esto lo ha contado Coca-Cola. Esto para nosotros también es clave, ¿no?, para que la historia tenga éxito. Escuchar para contar algo novedoso y diferente. Hemos hablado del cine de animación. Volvemos a retomar las claves de este arte. Lo conoce como nadie desde muchos vectores. Ángeles González Sindes, guionista, es directora y de forma coyuntural fue ministra también de Cultura, presidenta de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España. Buenos días, Ángeles. Hola, buenos días. Abarcas muchos frentes, pero centrando el balón, ¿dónde sitúas tú las claves de una buena historia?
Bueno, no es tan sencillo. Si supiéramos cuáles son esas claves, pues ser productor de cine sería un negocio de bajo riesgo y el cine no sería como es, que es una actividad en la que bueno, la incertidumbre es importante, ¿no? Porque es muy grande y porque además es una industria de prototipos. Con lo cual, una vez que haces esa unidad que tú lanzas al mercado, no hay rectificación posible. Ya lo pierdes todo y ya por la siguiente, ¿no? Dicho esto, yo creo que hay algo, aparte de, por supuesto, esos elementos del conflicto, los personajes, la estructura, a mí me parece que es muy importante la oportunidad en el tiempo, ¿no? Que tiene un poco que ver con lo que decía Susana, y que eso a veces, cuando tú no vienes del marketing, sino que eres un artista, un novelista, un creador, digamos, esa oportunidad en el tiempo es decir algo, contar algo que es pertinente para el momento en el que vives. Muchas veces ocurre que uno se adelanta en el tiempo y eso es tan malo como salir demasiado tarde, ¿no? Entonces, esa es la parte que es quizá más complicada, que es conectar con, con lo que está en el inconsciente colectivo en un momento dado. Y a mí hay otra cosa que ahora que se abusa tanto de las estructuras narrativas para cosas que tienen que ver más con el mercado y con la venta, sí me parece que también es importante conservar un elemento de verdad, ¿no? Porque también los espectadores y los clientes creo que somos muy hábiles en detectar dónde está ese fraude, ¿no? Esa falsedad. Y a veces pues las historias que percibimos cuyo fin último es vendernos algo, nosotros sabemos, digamos que vemos el truco y las descartamos, ¿no? Mientras que cuando hay un elemento en el que tú conectas y que tiene verdad para ti, pues te apropias de él más fácilmente. Por ejemplo, hay una campaña de Coca-Cola que está muy bien, que es que somos un país de tocones, que a mí me gustó mucho, porque aunque Coca-Cola no engaña, y de lo que está hablando es de que consumas más Coca-Cola, pero sí que alude a algo, bueno, pues que es verdadero, ¿no? Y que es auténtico para... y es una pequeña narrativa que para mí funciona muy bien porque, bueno, no intentas vender lo que no es, que haya una coherencia entre lo que tú quieres contar y cómo lo cuentas, ¿no? Esa coherencia y esa oportunidad en el tiempo son dos valores bueno, importantes. La oportunidad del tiempo. Luego os voy a preguntar por qué una determinada historia triunfa en un determinado momento y en cambio 2 años antes o 2 años después es un fracaso o al contrario. Luego os lo voy a preguntar. Del cine a la música es otro de los grandes ámbitos de la creación. Creador, músico, rapero, artista, Chollín. Buenos días. Yo no sé disparar, yo escribo temas, dices en uno de tus raps, escribes temas, escribes historias, precisamente de lo que estamos hablando, y terminas uno de tus temas y dices, ¡buah! Qué buena esta historia. Cuando concluyes eso, cuando dices eso, ¿qué es lo que tiene ese tema tuyo? Pues tiene que ver con lo que tú estabas comentando ahora, ¿no? La oportunidad. Yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. Aquí no voy a ser demasiado original, pero una es la comunicación en sentido estricto. Sabéis que para comunicar no es suficiente que alguien quiera contar algo, se necesita algo más. Tiene que haber otra persona al otro lado que quiera escuchar y tiene que haber cierta, ahí viene lo siguiente, conexión. Que es por eso algo lo haces ahora y funciona y hace 2 años no funcionaba, ¿no? Porque ahora sí hay conexión. Tenemos que tener lenguajes comunes y los lenguajes comunes no tienen que ver con la palabra, ni la palabra escrita ni la palabra hablada, ¿no? Tiene que ver con otra cosa. Y es entender que al final, esto a lo mejor va a sonar como muy grande, pero yo honestamente lo veo así después de un montón de años escribiendo cosas. Si tú eres capaz de encontrar lo que hay dentro de ti, que es igual a lo que hay dentro de la persona a la que quieres comunicar, ahí has ganado. Es muy difícil, evidentemente, ¿no? Pero no solamente es posible, sino que creo que es el fin último de la comunicación, ¿no? De lo que hace que una historia efectivamente te llegue a tocar y te dice el bello. Encontrar un punto común entre aquel que cuenta y aquel que recibe la historia. Y eso.
Seguimos hablando. Estamos hablando de buenas historias y en esa búsqueda de lo esencial, tanto en las marcas como en las personas, es un auténtico profesional, Carlos Hollemans, presidente, director general del laboratorio, director general creativo. Buenos días, Carlos. Buenos días. Entre otras muchas cuestiones, en el laboratorio creáis ideas de comunicación de largo recorrido. Y en esas ideas, lógicamente, tiene que haber buenas historias. ¿Cuáles son las claves de esas buenas historias? Bueno, tiene que haber buenas historias, desde luego, y tiene ya que ver con cosas que se han mencionado aquí en la mesa, no, en las sillas. Tiene que tener algo de... necesariamente tiene que tener algo de verdad. Es decir, la publicidad, me parece un poco sorprendente que un publicitario hable de decir verdades, porque la publicidad tiene precisamente la reputación opuesta. Sin embargo, la publicidad que funciona es una publicidad que cuenta, que consigue enganchar con algo que la gente considera que es cierto. El famoso insight, con el que trabajamos muchas veces, y que es una palabra que, bueno, también es un anglicismo poco afortunado, pero en realidad lo que está diciendo es, cuando escuchamos una canción de Serrat o cuando escuchamos una canción de Sabina, pensamos, o un rap bueno, pensamos, coño, este tío ha puesto en palabras algo que yo he sentido siempre. Cuando eso ocurre, estás pulsando la cuerda de la verdad. Es decir, estás consiguiendo conectar con las personas. Lo de en España somos tocones, por ejemplo. Todo el mundo lo acepta como un hecho incontrovertible. Lo que ocurre es que Coca-Cola ha tenido la inteligencia de utilizar esa palanca para contarle a la gente algo de la gente. Otra cosa que las marcas hacen con frecuencia de un modo muy torpe es hablar de sí mismas. Claro, tú vas a una conversación y estás todo el tiempo hablando de ti mismo, bueno, llega un momento que te convertirás en un pesado, que es lo que le ocurre a muchas marcas y que es lo que le ocurre a la publicidad en general, ¿no? Constantemente sale gente por los medios de comunicación a hablar de sí mismos. Cuando la marca aprende a hablar de lo que le importa a la gente de verdad, es decir, a escuchar a la gente y hablar de ella, es entonces cuando te haces ameno en la conversación. Es imposible seducir a nadie hablando todo el tiempo de ti mismo. Tienes que escuchar, entender lo que le pasa al otro y hablar de lo que opinas sobre el otro, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato de la perspectiva de la marca sobre el territorio, ¿no? En definitiva, fundamentalmente tiene que ser verdad. Es de verdad. Bueno, pues cerramos la mesa o las sillas, dice Carlos. En las tablas del teatro, Juan Carlos Rubio es guionista, es autor, es director teatral. Buenos días, Juan Carlos. Hola. Eres actor, has participado en los guiones también de exitosas series televisivas, teatro, televisión, también director de cine. Y como al resto, te pregunto también en esta exposición inicial por las claves de una buena historia. Buenos días, pues si la supieran sería fantástico, como comentaban los compañeros. Yo creo que es muy difícil. Yo he venido aquí a enterarme de cuáles son las claves. Espero que esta mañana aquí hablando con vosotros lo sepan, ¿no? Yo diferenciaría, cuando yo trabajo en teatro o cine, bueno, hablaré de teatro, ya que hay gente que hace cine aquí estupendo y otros sectores. En teatro yo diferencio cuando me hacen un encargo o cuando surge de mi necesidad de contar una historia. Yo hablaría de la pasión. Cuando escribo una obra de teatro que yo quiero escribir, no estoy pensando a priori si es una buena o mala historia, estoy pensando que es algo que yo tengo que contar, porque tengo la necesidad de transmitir y sacar de mí algo para poder compartirlo. Luego ya si aplicas tu experiencia o lo que has visto en obras que admiras o bueno, esos pequeños trucos, lo que sucede es que muchas veces las mejores historias se escapan a cualquier estructura. Yo como espectador de teatro muchas veces el espectáculo que más me ha tocado es aquel que no puedo analizar, pero sí que creo que está impregnado de la pasión por comunicar algo que tiene un creador. Y creo que una buena historia siempre, bueno, puede haber de todo, pero a mí me interesan las buenas historias que me cuentan el universo particular de alguien y en teatro ese dramaturgo se ha lanzado a explorar zonas que para él eran imprescindibles compartirlas con alguien, o al menos sacarlas. Hay gente que escribe y lo deja en un cajón, pero ha hecho ese vómito de creación y ahí lo ha guardado. Y creo que ahí hay el germen de una buena historia que luego se debe peinar, maquillar, o tú la puedes ya aderezar o no, pero parte de la pasión de contar algo. Voy a enlazar por ahí. Ya abrimos todos el debate. Después de esta exposición inicial tenéis todos los micrófonos abiertos, así que intervenís cuando queráis. Hablaba Juan Carlos del encargo. ¿Qué diferencia hay cuando a ti te encargan una obra o cuando es de creación propia? Entiendo que todos los que estáis aquí, en algún momento de vuestra vida, igual de forma continuada, trabajáis para marcas. En el caso de
de Esther, de Susana es así. ¿Encontréis diferencias a la hora de crear? ¿Son condicionantes que salváis con facilidad, con dificultad? Bueno, yo hace un poco tiempo, un par de años, que estoy haciendo historias para empresas, ¿no? Para compañías. Quizá porque soy guionista, además lo disfruto mucho, porque el guionista es un cotilla por naturaleza y nada me gusta más que ir pues, a una compañía de gas o a una naviera o a una bodega o a un hospital y ver cómo vive la gente, ¿no? Y cómo trabajan, sobre todo porque el mundo del trabajo es muy rico y en la ficción, curiosamente, está mucho menos explorado que en otros ámbitos. Y entonces lo que te da riqueza luego en la ficción es que haya verdad, aunque la historia sea de ciencia ficción o esté en el futuro, pero que tenga una verdad dentro, ¿no? Que tenga una coherencia. Entonces, yo no creo tanto en lo de los encargos, sino lo que se diferencia son los clientes. Como guionista, en realidad, siempre estás haciendo encargos, porque además los encargos, y esto me lo enseñó Ricardo Franco, que es un director de cine con el que yo trabajé cuando empezaba, y él me dijo una frase que siempre se me ha quedado, y es que los encargos te llevan a explorar territorios que para ti eran desconocidos y a los que a lo mejor no hubieras llegado nunca, ¿no? Y muchas veces esa mirada desde fuera es más, a lo mejor rica e interesante que el que está dentro y para él aquello es cotidiano, ¿no? Entonces yo me planteo, porque además cada uno tiene su estilo y tiene su manera de contar. También una cosa que un artista debe saber enseguida es descubrir cuál es tu voz y cuál es tu ámbito, ¿no? Y hay cosas que sabes hacer y otras cosas que a lo mejor te resultan más lejanas. Entonces, para mí, en la ficción me gustan mucho los personajes y en estas historias también me gustan. En las empresas creo que hay personas y hay personajes y hay historias humanas, lo cual no quiere decir siempre ni sensibles ni ñoñas, sino que hay historias de muchos tipos, ¿no? Unas son... pero, en fin, con lo que se trabaja siempre es con ese territorio común, ¿no? Ese territorio común que tengo yo, que me produce curiosidad de una inmobiliaria, qué dificultades tengo yo cuando voy a buscar una casa, pues es el punto de partida que yo tengo para poder ayudar a esa inmobiliaria a que conecte con clientes que seguramente no son muy distintos de la experiencia que puedo tener yo en mi entorno. Entonces, buscar ese territorio común que tengo yo de parecido en mi experiencia y también fiarte de tu curiosidad, ¿no? Que me ha llamado a mí la atención de este universo que conozco, por supuesto, escuchando cuál es la necesidad de esa empresa y en ese momento por qué necesita contar esa historia o lanzar ese nuevo producto o ese nuevo servicio o atender a determinada necesidad, ¿no? Conjugar eso es el desafío y también es lo divertido y lo apasionante, ¿no? ¿Cómo conjugáis esto vosotros? Yo no sé si estaréis de acuerdo aquí en la mesa, pero a mí me suele ocurrir que tengo la sensación de que la gente cuando habla de arte, cuando piensa en el arte, lo ve como algo pues, místico, ¿no? O arcano, ¿no? Que de repente hay un artista, le toca una musa y entonces salen cosas maravillosas. Así un poco despreciamos la parte de trabajo que hay, que es prácticamente todo. Entonces, cuando tú recibes un encargo, si tienes... Porque es cierto que no sabemos cuáles son las claves del éxito, evidentemente, pero también es cierto que más o menos sabemos por dónde andan. Metemos la mano y a lo mejor nos equivocamos, pero por aquí tenía que ser, ¿no? Cuando tú tienes oficio, cuando sabes de qué va esto, cada uno en su campo... Que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Sí, eso aparte, pero cuando es un encargo puede ser que no te apetezca hacerlo. El artista también trabaja, insisto, ¿no? Entonces no te apetece hacerlo, pero tienes que hacerlo y conoces las claves de tu campo, ¿no? Y te pones a trabajar y lo terminas haciendo y puede funcionar porque sabes hacerlo, eres un profesional de eso. Luego está la parte, digamos, del ego del artista, que es la satisfacción de autocomplacerte, que es cuando haces algo para ti. Que es lo que estábamos comentando, que luego puedes guardarlo o no guardarlo, pero son dos cosas diferentes que desde la perspectiva del que crea pueden ser muy distintas, porque una te llena más que la otra a lo mejor, pero que quizá
desde la perspectiva del que lo recibe, pues no es tan diferente porque al final sigue teniendo tu firma y eres tú y está tu compromiso de hacerlo bien, ¿no? Lógicamente, trabajar para una marca tiene unos condicionantes. Yo creo que eso parece claro. ¿Hay temas tabús en este asunto? Cuando tú trabajas para una marca en concreto. A ver, En general, estoy abriendo. yo creo que temas tabú per se en las marcas no debería haber. O sea, en realidad yo creo que lo que la marca sí tiene, y ahí lo hilo un poco con la pregunta que nos hacías antes, ¿no? Del equilibrio, ¿no? Entre el encargo. Bueno, aquí en nuestro caso, al final, yo creo firmemente en que se puede haber un gran equipo entre lo que es la persona de alguna forma garante, ¿no? de proteger la marca, etcétera, ¿no? Y que crea un poco esa estrategia de crecimiento a largo plazo, y una buena agencia, ¿no? De creatividad que te aporte ideas. Entonces, sí que es verdad que nosotros lo que siempre buscamos es ser capaces de, por lo menos, dar un territorio lo suficientemente fértil y amplio para que la agencia pueda crear, ¿no? y pueda realmente sorprender y, en definitiva, crear historias de éxito, ¿no? Entonces, el equilibrio ahí es clave, ¿no? Por un lado, asegurarte de que lo que tú vas a contar de la marca realmente le va a aportar a la marca, no solamente en el corto, sino en el largo. Al final las marcas, bueno, se espera de ellas que estén, ¿no? Cuando lanzas una marca esperas que esté mucho tiempo en el mercado. Por eso no solamente puedes pensar en la historia del momento que vas a lanzar dentro de un mes o dentro de 6, sino en cómo vas a construir el largo plazo. Yo creo que ahí el equipo de las marcas, bueno, pues tiene que hacer todo ese trabajo de estrategia, de personalidad de marca, ¿no? Al final una marca es como una persona y tienes que hacerla nacer desde el principio pues con mucha solidez, ¿no? Y con unas raíces muy fuertes, de forma que luego puedas pasar la pelota al equipo, ¿no? De agencia, que con ese territorio suficientemente amplio y fértil sea capaz de traerte esas ideas. Yo creo que también hay una parte de respeto mutuo, ¿no? Entre ambas partes. Uno, para no destripar también luego lo que las agencias muchas veces te traen, ¿no? Que es muy fácil entrar en lo que tú decías, esto no me tiene que gustar a mí como brand manager, no, esto al final lo importante es que le guste a la gente. Y ahí yo creo que en Coca-Cola hacemos mucho esa labor de respetarnos mutuamente, ¿no? Y yo creo que es el éxito de muchas de las campañas, entre otras la que comentabas antes. Decía de pasar la pelota, Carlos. Sí, que pasa la pelota a ti ahora. Claro que sí. Claro, en los que nos dedicamos a la comunicación publicitaria no podemos hablar de lo que es encargo y lo que no es encargo. Lo nuestro siempre es encargo, ¿eh? Entonces nosotros siempre trabajamos para una marca que tenemos que entender, que tenemos que, con la información que ellos nos dan, tenemos que enamorarnos de la marca, tenemos que enamorarnos de los valores que la marca sostiene, y somos una especie como de juglares contratados por las marcas para cantar las excelencias de esta. Pero en realidad el gran arte, que nosotros no somos artistas, nosotros somos artesanos. Yo puedo tener una vertiente artística privada, pero realmente mi actividad profesional es como artesano, que es construir esos mensajes, esa voz de la marca. Creo que lo que los publicitarios, los creativos publicitarios, por aquello por lo que se nos contrata, es para dotar a la marca de una voz y sostenerla en el tiempo. Pero efectivamente una marca es un personaje, que tiene que hablar en diferentes ámbitos, una veces más formalmente, a veces más informalmente, pero siempre es la misma voz. No somos los mismos, somos los mismos aquí que en el bar tomando cañas, pero siempre es la misma voz. Y en realidad, bueno, pues el arte ha nacido siempre del encargo. Los pintores de corte, ese Velázquez maravilloso que veíamos antes, ese cuadro está encargado. Y muchas veces el encargo lo que te da es la seguridad de que tu historia va a ver la luz de una forma o de otra, porque en el fondo la estás co-creando con tu cliente, que es en este caso el anunciante. Bueno, que el encargo es algo maravilloso. A ver, que te llamen y te encarguen algo, para empezar, habla de que alguien está interesado en la manera en que tú has sido capaz de contar alguna historia. Yo generalmente cuando me hacen un encargo, aparte de escuchar a ese primer público potencial que es la empresa o el organismo que te hace ese encargo, yo les pregunto ¿qué queréis? Y después yo les pregunto ¿y por qué me habéis llamado a mí? También para saber exactamente qué es lo que ellos esperan, a lo mejor yo que tengo una carrera tan rara, porque he hecho cosas tan dispares, que no sé muy bien a veces por qué palo de los que he tocado como autor o como director o como alguien ha visto eso y quiere ese tipo de algo. A lo mejor tú luego ya les das el cambio y terminas moviendo el proyecto o ofreciéndoles cosas, no exactamente por lo que te han llamado, pero sí
conocer las necesidades quizá por las cuales creativamente te están llamando a ti para, pues me imagino que vosotros igual, me gustó esa campaña, me gustó lo otro, pues me gustó esta obra de teatro, me gustó este guión, esta manera de contar o tu manera de enfocar las historias. Yo creo que, y lo que decís, el encargo es maravilloso, claro que sí, es que de hecho en televisión, cine, en teatro también muchísimas veces te llaman para que acometas un proyecto y creo que la básica es la comunicación entre los creadores y la comunicación luego posterior con el público. Yo 100% trabajo para el público. Aunque cuente historias que a mí me pueden tocar, lo que estoy pensando siempre es en quién las va a ver al final y ese es el sentido final de mi trabajo. Para mí es muy importante la honestidad con la que afrontes el encargo. O sea, y luego que a veces la frontera del encargo es difusa. En mi vida profesional, por ejemplo, una vez vino Walt Disney para encargarme un guión y la verdad es que lo hice porque sintonizaba con la historia. Luego la película no se ha hecho, está guardada en un cajón allí en Burbank, pero sentí que podía hacerlo. Otras veces alguna productora de aquí me ha encargado de escribir un guión, no me he visto con corazón de hacerlo bien. Entonces les he dicho, mira, no soy el guionista adecuado para esta película, otros lo harán mejor. A veces, como productor, te viene un guión que lo lees y de alguna manera es un encargo, porque cuando produje Séptimo, por ejemplo, con Darín y Belén Rueda, el guión de Pachamezcua me llegó y dije, me gustaría hacerlo. Con Tadeo Jones, yo no soy el padre, soy el padrino o el tío. O sea, Nicolás Maggi y Enrique Gatto hicieron el corto, entonces yo lo vi cuando era ejecutivo de Columbia, me enamoré, ellos me presentaron que querían hacer una película de Super López y les dije, pues si tenéis aquí esto. Luego yo les ayudé a... Tadeo, si veis el primer corto, no tiene que ver en personalidad como personaje con el Tadeo de las películas y del segundo corto, pero sí que de alguna manera es toda la pasión, la ilusión y que tú sientas que de verdad puedes aportar a eso, porque al final cuando estás escribiendo o haciendo una película la haces tuya. Y luego, por otra parte, el cine tiene una complejidad adicional que yo sí que soy de los que cree que el cine es un arte compartido. Sí que es cierto que a partir de los años 60, con la teoría del autor, se ha dado una preponderancia tremenda a los directores, pero como decía el guionista de Frank Capra, dale el toque Capra a esta página en blanco, ¿no? Es muy difícil, quiero decir, es un trabajo y los productores también. Ahora mismo pues estamos en la fase de postproducción de una película con uno de mis socios, Edmond Rock, y el otro día estábamos viendo el primer corte de la película que estamos haciendo. La verdad estamos satisfechos muchísimo con el trabajo que está haciendo el director, pero tuvimos una idea y él la probó y le gustó. O sea, el cine tiene esa particularidad, que a lo mejor no es como la literatura o quizá la música que la haces tú, pero incluso la música necesitas otros músicos alrededor, ¿no? que ejecuten contigo. Por eso lo que decía Aristóteles de la eopsis, el espectáculo, el valor de producción, o sea, cómo ejecutas determinado arte es la mejor campaña de Coca-Cola, pues hecha a lo mejor por estudiantes, vamos, cuando yo tenía 20 años, pues hubiese sido un desastre. Necesitas también profesionales que conozcan la técnica y a veces la técnica conforma las historias. Algo quiero decir, antes se hablaba de Gustav Freytag y su teoría de los 5 actos. Todo eso nace de Shakespeare. Shakespeare, ¿por qué hace 5 actos? Él no escribía en 5 actos. Lo que ocurre es que cuando representaba las obras, las velas le daban un tiempo determinado y tuvo que estructurar las obras en 5 actos, porque cada acto era el tiempo que duraba las velas. O sea, no busquemos... O un ejemplo, ya con eso termino. Yo recuerdo cuando era jovencito, que estaba de crítico en la radio, pues estrenaba una película, se llamaba Companys Processa Catalunya. Entonces yo me fui a hablar con el director, Josep María Forn, y le dije, Josep María, o sea, me encanta su tratamiento del general Franco, tan distante, allí a lo lejos, y me responde, ay, hijo, ¿qué cosas ves tú? Si es que el actor no se parecía a nada, entonces tenía que pillarlo de lejos.
Bueno, decías antes, comentaba con Jordi Gasul, que a mí particularmente el público infantil me parece el más exigente porque de su atención o de su falta de atención se determina en buen grado si estamos ante una buena o ante una mala historia. ¿Cuáles son las claves diferentes, si es que las hay, para target de públicos distintos? Porque en el caso del cine, cuando tú creas una película, lógicamente sí que te vas a dirigir a un público determinado, pero es más amplio. Una campaña de publicidad de un producto determinado sí que va a un público. Si es que las hay, ¿cuáles son las claves para públicos diferentes? Hombre, yo creo que es una ventaja tener muy clara cuál es esa comunidad a la que te diriges. El problema del cine, y no digamos ya las series de televisión en España, es que es un país que no tiene tantos habitantes como puede ser Estados Unidos, y entonces una serie tiene que gustar del niño al abuelito, ¿no? A toda la familia, a todos los espectadores. Entonces, por eso tienden a ser todas... ¿no? A moverse en un espectro muy, muy parecido, y es frustrante para los guionistas no poder tener la especificidad que tienen las series en Estados Unidos. Hablo de series porque a veces, bueno, porque es algo que todo el mundo está muy familiarizado, y el cine pasa igual. El cine es un arte de masas y necesitas miles de espectadores, cientos de miles de espectadores para amortizar, solo para amortizar la inversión. Para ganar dinero ya necesitas al menos 2 millones de personas pagando entradas, ¿no? Con lo cual, claro, es difícil de manejar, mientras que es realmente estupendo cuando te viene una empresa, una compañía que necesita comunicar algo muy concreto. A veces es incluso comunicación interna, ¿no? O para sus accionistas, o para ¿no? Para la reunión anual de presentación de cuentas de resultados. Ahí te puedes mover en un margen en el que incluso pues caben, te puedes permitir lujos como el humor, porque ese público a quien va recibido ya conoce, tiene información previa, pero yo creo que sea el público que sea, hoy en día el hándicap para mí es primero la sobreinformación, ¿no? Y la sobreinformación audiovisual. Entonces, generar contenidos audiovisuales, además de todo lo que hemos contado de conectar el público, la oportunidad, no sé cuántos, es que encima tiene que ser en un lapso corto de tiempo, o sea, la duración tiene que ser muy breve, tiene que atrapar nuestra atención, porque tenemos tantas opciones de contenidos que se nos va a escapar el espectador en cuanto nos descuidemos, ¿no? Entonces, yo me preocupo más por eso que por la especificidad del público en este caso. Carlos. Sí, me parece muy interesante lo que dice Ángel acerca de las series, ¿no? Que tienen que gustar al niño y al abuelito y tal. En realidad esto, cuando hacemos comunicación publicitaria, nos ocurre especialmente. Es decir, y enlaza un poquito con lo de los tabúes que tú contabas antes, ¿no? Realmente el único tabú, tal vez, al que la comunicación publicitaria se enfrenta es que tiene que agradar a todo el mundo. Ergo, no puede desagradar a nadie. Y esa es tal vez la principal diferencia entre la publicidad y el arte. Un rap tuyo puede enamorar a una determinada parte del público, ser odiado por otra. Y detestado por otra, ¿no? Una obra de teatro, en la medida que el arte es provocador, el arte puede provocar rechazo, y muchas veces la emoción del rechazo constituye la experiencia artística. Pero eso es algo que en la comunicación y en los productos dirigidos al común de la audiencia nunca puede desagradar. Siempre tienes que conseguir, evidentemente, dirigirte al core target, a la gente que realmente interesa la marca, pero tienes además que crear una mancha agradable. Por eso a veces las ideas pueden ser más o menos brillantes, pero siempre tienen que ser bellas, siempre tienen que ser disfrutonas, consumibles, gustosas de ver. Eso creo que es una característica de los que estamos más cerca de las marcas, ¿no? Que probablemente los artistas, en vuestro trabajo independiente como artista, no tenéis tanto, ¿no? Y podéis experimentar más y probablemente arriesgar más también. Bueno, de todas maneras, perdona, yo quería, estoy aquí pensando yo en esto que estamos hablando, ¿no? Claves de las buenas historias o claves del éxito. Es que yo he visto muchas historias muy buenas que no han tenido nada de éxito, e historias que han tenido mucho éxito que a mí no me han parecido buenas. ¿Cuál es el tema este? ¿De las buenas historias? Es lo que estamos hablando. Estamos hablando de las buenas historias. Se ¿no? puede producir esa contradicción, lógicamente, claro. Yo creo que, ni siquiera si habláramos... De hecho, se produce.
Se produce muchas veces, pero si hablásemos de las claves del éxito, que tampoco yo sabría qué decir, porque imagina que tampoco se sabe, ¿no? Pero sí que muchas veces hay muy buenas historias, muy bien contadas, que no han conectado con el gran público, han conectado muy bien con un determinado sector, ¿no? Entonces también imagino que el mundo de la empresa queréis conectar con cuanta más gente mejor, ¿no? Ahí también hay una manera de trabajar, no molestando, por un lado, como estabas tú diciendo, pero claro, es que eso es un asunto que me estaba rodando la cabeza, ¿no? Pensar, sí, yo puedo querer una buena historia, pero muchas veces necesitamos además tener, entre comillas, un éxito o un éxito relativo para que tu supervivencia en la industria esté asegurada. Con lo cual también hay una serie de condicionantes, ¿no? A la hora de, que también decía Ángeles antes, la oportunidad de una historia o no. A veces hay historias que están muy bien, que te gustan mucho, pero quizá no es el momento exacto si estás buscando quizá un éxito. Aunque también a veces los éxitos son historias que precisamente vienen cuando no hay ninguna otra que esté entrando por ese lado en un tema, ¿no? En teatro o en cine muchas veces viene La La Land, porque de repente La La Land retoma toda una manera de hacer un cine que no se está haciendo en este momento, ¿no? Muchas veces... ¿Se cuestiona esto en algún momento, eso es lo que hablábamos, el target, el público determinado al que tú pretendes dirigirte? Es que en teatro está muy claro, en teatro hay un teatro infantil, los niños pueden ir a ver funciones también de adultos muchas veces, pero yo cuando estás trabajando no suelo trabajar para público infantil, ya tienes ahí un sesgo de al menos de adolescentes que van, ¿no? Y siempre va a haber gente que se va a molestar aunque tengan 90 años por lo que estás contando, ¿no? O sea, al menos yo en el teatro que yo hago no pienso tanto en eso, pienso más en lo que quiero contar, y sí que hay esa cosa del éxito que a veces ronda la cabeza, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del éxito? ¿Alguien lo sabe? Que nos ayude en este caso. Bueno, era un inciso que estaba valorando, ¿no? De todas maneras, nosotros el tema del target es verdad que para nosotros va más allá de la edad, ¿no? O sea, el target tiene mucho que ver con una actitud ante la vida, ¿no? Con una filosofía, que muchas veces es a lo que apelamos al contar las historias, ¿no? Es verdad que muchas veces contamos con marcas, como decías, ¿no? que al final pretenden ser muy universales, pero porque es verdad que es que las quiere gente desde niños pequeños hasta abuelos, ¿no? O puede ser el caso de Aquarius. Pero nosotros en la comunicación, sobre todo lo que nos enfocamos es en trasladar ese target actitudinal, ¿no? Que al final es lo que queremos, con lo que queremos que la gente se engancha, ¿no? Decir, bueno, yo quiero, de alguna forma me gustaría proyectarme, o me veo proyectado en esa forma de vida que me están contando, o cuanto menos es súper aspiracional para mí, me encantaría esto, ¿no? Entonces, eso es, fundamentalmente nosotros ponemos mucho esfuerzo en eso, en ese target actitudinal, ¿no? Que va mucho más allá de una edad o de un sexo, ¿no? Yo lo que veo es eso, los nichos pequeños en realidad son muy agradecidos si sabes tocarlos bien, ¿no? Yo en mi caso hago música y hago música rap. El rap es un tipo de música que hasta hace relativamente poco pues no era considerada como una igual entre los demás estilos musicales. Especialmente aquí en España. En España, sí, en Estados Unidos, en Inglaterra, digamos, en Francia, en todas partes menos aquí. Pero bueno, en cualquier caso, era muy agradecido porque la gente de dentro del movimiento, digamos, la gente que consume este tipo de música, no consumía otra. Entonces, bueno, tienes un nicho pequeño, pero es muy fiel, eso está bien. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se ha intentado tocar el mundo del hip hop como cultura en la publicidad, bajo el punto de vista de alguien que está dentro de lo que es la cultura hip hop, se ha hecho normalmente sin conocimiento. Antes se ha hablado de una cosa que es muy importante, lo de escuchar, ¿no? Y respetar a la persona a la que te vas a dirigir. Entonces, como posibles claves para tocar un target en concreto, es necesario conocer el idioma de las personas a las que te diriges. Es necesario, no suponerlo, no quedarnos con clichés y con estereotipos, ¿no? No coger a un chaval, en el caso del rap, ¿vale? Coger a un chaval, poner una gorra para un lado, poner un graffiti mal puesto, sino, bueno, llama a alguien que rapee de verdad, llama a alguien que escribe graffiti de verdad, y eso va a hacer que esa gente sí respete el intento de comunicación que se tiene por parte de esa marca. Yo creo que eso es importante. Normalmente somos vagos, y como somos vagos, aceptamos los clichés. Alguien te cuenta algo, tú te lo crees y ya está, ¿no? Hay un estereotipo porque no quieres conocer realmente lo que ha ocurrido, ¿no? Yo siempre digo eso, el estereotipo es para gente vaga. Bueno, como detrás de esos estereotipos hay personas y como queremos llegar a esas personas también, es necesario pues, que entiendan que hay un respeto hacia
hacia ese grupo de gente. La impostura no te la perdonan. No, de hecho te convierte en un enemigo. Totalmente. De hecho, en este tipo de situaciones, cuando vamos, insisto, a algo como muy concreto, no algo generalista. Yo tenía hace poco una reunión con alguien, bueno, con gente de una compañía así como muy importante y tal, y me pidieron que tuviera un poco de experiencia con una aplicación que habían creado, ¿no? Relativo a la música era. Y claro, yo en mi caso, pues eso, soy músico, me dedico a esto, mi vida entera está metida en esto, pues no sé de muchas cosas, pero eso sí sé un poco, y fundamentalmente pues de rap. Entonces, cuando me piden a mí que vaya a probar la aplicación y yo entro en la parte del hip hop, todo está mal. Todo está mal. O sea, hay mucho dinero invertido, pero todo está mal. Los artistas que te ponen como representantes son artistas de los años 90, de una zona muy concreta que no conoce ya nadie, los que están ahora funcionando no existen, y se pretende lanzar eso a nivel general. Claro, yo le decía a la gente de esta marca, con esto lo que vas a conseguir es que los que se sienten, porque además somos muy radicales en general, cuando algo te apasiona, cuando algo te gusta de verdad, necesitas que sea tratado con respeto, mínimo con respeto, ¿no? Y es muy fácil que entiendas como falta de respeto simplemente el hecho de que no te hayas informado lo suficiente a la hora de presentar lo que quieres presentar. Conocer el idioma, decía Chollín. Qué importancia esto, Jordi, ¿no? Yo con lo que decías del target, claro, en nuestro caso, cuando haces animación, sí que estás pensando en los niños de 5 a 11 años como, digamos, consumidores principales de la película. Entonces, Bueno, pero vuestras películas no solo van dirigidas, como no, decía, es que también infantil, piensas ¿no? en los padres, Claro. porque como el padre y el abuelo se aburran, entonces estás muerto. Entonces tienes que... Lo que pasa que, bueno, es la típica pregunta que me hace mucha gente, ¿por qué Tadeo John se llama Tadeo y no Paco? Y claro, siempre les digo, es que como vayas a ver Pacojones 2, a ver qué padre te lleva a ver esa película, ¿no? Entonces, tienes que tener, o sea, tienes por una parte que sabes quién es tu público principal, pero sabes que ese público va acompañado y que no se puede dormir, que además... Si a los padres les gusta, también recomiendan la película, porque al final el secreto del cine es verdad que no hay emoción sin promoción, pero por ejemplo Atrapa la bandera fue una película que arrancó relativamente mal en taquilla en España y fue manteniéndose, y eso no es solo... O sea, ahí la promoción es la película, la que hay un buen boca a boca y hace que termine en una taquilla muy alta que nosotros no esperábamos. Y luego hay fenómenos curiosos. Esta misma película en Israel se convirtió en un fenómeno y se hizo una taquilla similar a la Guerra de las Galaxias. No sé por qué. Y luego, por ejemplo, en Chile, que pues vamos, prácticamente ni interesó. A veces depende la misma película en diferentes sociedades, pues se entiende de una manera diferente. Hay misterios que, bueno, pues como decía Ángeles antes y Juan Carlos, claro, hay algo misterioso, o sea, puedes apuntar dónde van las claves, que yo para mí, o sea, en Aristóteles se resumen, pero luego siempre tienes cuando haces algo, y supongo les pasará a todos, la angustia del creador, primero, cuando vas a escribir una nueva historia, que no sabes si será la última y siempre tienes angustia de que ya no tengas capacidad de generar ideas y luego de si esa idea va a interesar a la gente o no, porque en el caso de Tadeo de Atrapa pues han sido éxitos, pero os doy mi palabra que no teníamos ni idea, y menos con Atrapa la bandera, que nace de una obsesión mía muy íntima, que desde que tenía 3 años vi en la tele a los astronautas y me quedé alucinado con eso. Hablando de misterios y retomando lo de la oportunidad, en este caso que habría Ángeles, ¿por qué una historia hace 2 años no triunfa? ¿La misma historia es un éxito hoy? ¿O al revés, una historia que hoy es un auténtico fracaso, dentro de 2 años puede triunfar? Otro gran misterio, ¿no?, dentro de esos misterios que decía antes Jordi. Yo creo que también depende de la sociedad, se mueve continuamente, ¿no? Estamos bombardeados por la realidad, por estas circunstancias que vivimos, y hace que una historia en este momento sí que tome... yo recuerdo cuando se estrenó en Teatro Burundanga,
de Jordi Galcerán, que lleva en cartel en el Teatro Lara 6 años y se va a quedar 6 siglos, porque es estupendo, ¿no? Llegó en un momento clave en el cual la historia de Burundanga es la banda terrorista ETA, que, bueno, un comando desastroso, que le pasa una serie de cosas, ¿no? Era un tema que años antes no se podría haber tocado en el teatro, que es un tema muy delicado. El éxito tremendo fue que la banda se desarticuló y justamente se estrenó, las cosas empezaron a ver de otra manera socialmente. Eso, además de la calidad que tiene el texto de Jordi, es un texto muy oportunista, en el buen sentido de la palabra oportunista, porque supo colocar un debate tan terrible en un país, convertirlo en comedia y, bueno, lleva 6 años triunfando. Entonces, es que fue perfecto. Ahora, 2 años antes, desde luego, quien se hubiera estrenado seguramente, porque socialmente no se estaba preparado para afrontar un tema así. Entonces creo que es un ejemplo de estar en el momento adecuado con el texto adecuado. Y ahora que vemos que todo se precipita, que todo evoluciona con una rapidez que quizá antes se movía a otros tiempos más lentos, eso complica todavía más vuestro trabajo, ¿no? Sí, lo complica y a la vez... Hombre, nuestro trabajo no es en absoluto deductivo, sino que es inductivo, ¿no? Entonces, el creador de productos creativos tiene que tener la intuición suficiente como para entender qué es lo que está pasando ahí fuera. Es decir, por ejemplo, lo que hemos vivido estos últimos días con la manifestación de las mujeres, eso ha ocurrido ahora, no ocurrió el año pasado. Porque ahora mismo hay un discurso dominante y emergente que habla del empoderamiento femenino, que habla de la igualdad y que habla de, pues bueno, time's up, ¿no? Como en los Estados, con el movimiento de las actrices en la industria del cine en los Estados Unidos. Pues esto está ocurriendo en este instante, no ocurrió antes. Entonces, cuando nosotros trabajamos nos apoyamos mucho sobre la actualidad, sobre las cosas en las que la gente cree y las cosas que la gente siente. Sí, pero esa actualidad cada vez es más vertiginosa. Claro, obviamente, sí, sí. Nuestra labor también es leerla, es observar qué está pasando ahí fuera, para tener... Hay historias que son universales y que funcionarán siempre, y hay historias a las que efectivamente la actualidad les inyecta gasolina, ¿no? y hace que funcionen mejor. Totalmente. Para nosotros, todo lo que es el real time, ¿no? Que al final es de lo que va todo esto, ¿no? No solamente tienes que estar pensando en tu campaña, ¿no? La que vas a poner en el aire dentro de un tiempo, sino en qué es lo que está pasando ahora, pero luego también ser muy cuidadoso con sobre qué cosas quieres hablar o quieres opinar, ¿no? Porque en el fondo yo creo que muchas veces las marcas se lanzan al vacío y porque un tema está muy de moda, dices, pues venga, ahora yo cojo y opino, ¿no? Entonces, pues hombre, no. O sea, yo creo que para poder opinar de determinadas cosas tienes que tener cierta credibilidad. Volvemos a lo mismo. Si es que para mí la forma más fácil de entender las marcas es, pues eso, asemejarlo a lo que es una persona. Si tú eres una persona que tiene credenciales para dar una opinión al respecto de un tema, pues será bien acogido probablemente y la gente querrá escucharte. Pero si de repente, de una forma desordenada y sin tener ningún fundamento, coges y opinas pues, de lo que pasó la semana pasada o ayer, pues eso no solamente no te va a sumar, sino que seguramente te reste, ¿no? Lo de la gorra de rapero, ¿no? Claro. Y luego hay cosas que no es una tontería, y es que hay un montón de circunstancias que se te escapan. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Michael Jackson sacó el disco History, ¿no? Pues ese mismo día salió el disco de Enrique Iglesias. Es muy mala idea. No puedes competir contra Michael Jackson, da igual quién sea. Probablemente vendió muchos discos Enrique Iglesias, pero seguro que no fue número 1 en ventas porque estaba el otro, ¿no? Hay cosas que se te escapan. Vas a hacer un concierto, lo hablaba el otro día, me estaban preguntando, ¿no? Tenía un concierto en Tarragona hace unos años. Ahí siempre pues, funciona bien, me gusta ir para allá. Y resultó que era un sábado y ese sábado el Barça se estaba jugando la Liga. Claro, pues, Nada que hacer. sí, cuando terminó el partido se llenó, pero mientras tanto estaba medio solo. Entonces, hay cosas que efectivamente se te escapan. Y a eso yo creo que hay que sumarle, estamos como muy obsesionados, aquí eso se llama las claves, ¿no? Nos han enseñado que siempre hay un truco, siempre hay una clave, te preguntan, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para triunfar? ¿Qué tengo que hacer para vender? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Y esperan que te digan, sí, tienes que hacer esto, y ya está, y se acabó, ¿no? Eso no es así. Yo recuerdo cuando era pequeño que veía al Coyote y el Correcaminos, y entonces el Coyote compraba un artilugio, no sé qué tal, y estaba a punto de pillar al Correcaminos, pero el Correcaminos en el último segundo ¡pum!, se escapaba, ¿no? Y en el siguiente episodio, pues el Coyote lo volvía a intentar de otra manera. Y yo decía, pero si ha estado a punto de cogerlo, ¿por qué no lo vuelve a intentar? ¿No? Que a lo mejor ha sido cuestión de mala suerte y ya está, ¿no?
pues esas cosas también ocurren, ¿no? Y hay que ser consciente de que eso pasa, de que a lo mejor a veces has fallado no por nada. El plan estaba bien, todo estaba en su sitio, pero justo hoy, pues eso, se muere Whitney Houston. No van a hablar de tu disco, porque la sección de cultura del telediario es la que es. Y se ha muerto Whitney Houston y van a hablar de eso. Ya que no tenemos claves para las buenas historias, o muchas veces hablamos de que no hay, recuerdo hace muchos años que recibí un taller, unos guionistas americanos, que lo que sí me quedó muy claro es tener buen olfato para detectar las malas, que eso ya es una ayuda. O sea, realmente si tú mismo te pones a trabajar en algo, que te des cuenta de que lo que estás... porque, claro, nosotros nos emborrachamos de lo que estamos haciendo y entramos en una especie de y sobre todo el de éxito cuando es locura. una buena historia. La borrachera te llega en ese momento más que cuando quizá... Bueno, la borrachera de no saber lo que estás haciendo, al menos a mí me llega todo el rato de ¿pero qué estoy haciendo? ¿Esto qué es? ¿No? ¿Esto a quién le va a interesar? Ni me interesa ni a mí. Por mucha pasión que pongas, llega un momento que pierdes el norte. Entonces, si eres capaz yo me intento enfriar con mi propio trabajo, dejarlo reposar y volver a él y de repente decir, esto no merece la pena. Y despegarte, decir, esta no es una buena historia. Quizás es más fácil darte cuenta a veces de eso que de las que son buenas. Yo creo ya que por dar unas claves, ya que se llama así este encuentro, yo voy a contar menos mi pequeña experiencia cuando trabajo. Yo creo que es fundamental, aparte de lo que yo decía, de que esa historia a ti te mueva en algún lugar, aunque sea un encargo, que te mueva en un sitio y que te pongas a servicio de lo que vas a contar. La documentación, antes Ángeles también lo decía, ¿no? Que ella es curiosa, pero es que hay que serlo. O sea, alguien que no es curioso y no se documenta, yo me documento siempre, aunque luego sea para hacer lo contrario. Que la realidad no estropee una buena historia, por favor. Al menos yo no hago documentales, yo me dedico a la ficción, ¿no? Pero sí, si tú realmente apuras la documentación, si escribes algo sobre un personaje del Imperio Romano, tienes que documentarte de todo muy bien para luego ver lo que haces con ello, pero esa esponja que somos los creadores es ver material. Yo veo mucho trabajo de otra gente que ha hecho cosas que se pueden parecer, no me importa. Cuando estudiaba arte dramático, la profesora me decía, en arte siempre está permitido el robo si es con asesinato. Decir, porque no es que plagiemos, homenajeamos continuamente los creadores, estamos haciendo homenajes conscientes o inconscientes. Yo escribo una historia y a veces me dicen, es que hay otra que se parece a tu historia. Digo, no me lo cuentes, seguro que hay miles, pero cada una es distinta. Entonces, yo para una buena historia hay que tener esa dosis de pasión, esa documentación y tiempo de dedicarlo. Yo intento luego dejarlo reposar y volver a ella con cierta distancia, desde luego el criterio ajeno de amigos íntimos, algunos de ellos que no se dedican a esto, que me puedan decir, esto es una cagada, esto que has hecho no me interesa nada, valorar todo eso y luego, por supuesto, al escribir es fundamental para una buena historia reescribir. Uno de repente vomita una idea y mucha gente la deja... Bueno, hay genios que escriben en una noche Don Juan Tenorio. A mí no me gusta Don Juan Tenorio, pero bueno. Pero cuando yo escribo necesito volver a ese texto una y otra vez. La reescritura, la reelaboración. Cuando reelaboras un trabajo es cuando puedes realmente aplicar la técnica. Cuando te das cuenta de un primer vómito, un impulso, y luego ya dices, bueno, esto es demasiado largo, esto es demasiado corto, este personaje no funciona, lo que no suma resta. En fin, toda esa serie de pequeñas cosas que están en tu... Cuento esto como para que haya alguna cosita más práctica, ¿no? Nos quedan apenas 2 minutos, Juan Carlos. Si os parece, vamos a abrir turno de preguntas, por si queréis preguntar a alguno de los que estéis aquí. Ya digo, nos quedan 2 minutos. Sí, por ahí hay una pregunta. Te llevan un micrófono. Buenos días. Quería preguntaros, ahora que está muy de moda el tema del humor, ¿qué ventajas o qué inconvenientes tiene utilizar el humor dentro de las claves para contar buenas historias? ¿No? Porque bueno, España también tiene un humor característico, todos los países tienen un humor característico. ¿Cuál creéis que son los beneficios o los inconvenientes? ¿Y por qué las marcas, aunque ya están apostando por el humor para contar historias, por qué no apuestan más? ¿Por qué creéis que no apuestan más por el humor? El humor como la clave de una buena historia también. El humor, yo sí que he hecho historias con humor muchas veces para comunicar datos, por ejemplo, ¿no? A lo mejor la información objetiva de los datos va por un lado y es la imagen la que o juega con una paradoja o juega con las propias cifras o tal. Pero bueno, no todo el mundo se atreve, ¿no?, a usar el humor. Lo que pasa es que para determinadas cosas es casi la única manera de retener la atención y que el cerebro permanezca atento a toda esa información que le está suministrando, que a lo mejor es árida.
Entonces, para algunos casos, pues la hemos usado, ¿no? Por ejemplo, para un vídeo que nos encargaron desde una fundación en Bruselas contra el Brexit, ahí usamos el humor. Donde desde luego, y esto me lleva a un consejo que quería darles, es que desde luego donde es un gran tabú y no se puede usar es en política. Ahí lo aprendes muy rápido. Lo dices por experiencia. Lo digo por experiencia. Lo aprendes el segundo o tercer día, tú usas tu humor normal La ironía tampoco. y se paga un precio altísimo, entonces nunca más vuelves a hacer ninguna broma sobre nada. Ni sobre ti mismo, ni nada. Nosotros en marketing, la verdad es que, y en concreto en Aquarius, utilizamos mucho el humor en nuestras campañas y sin duda, bueno, pues es algo que funciona muy bien. De nuevo, yo creo que hay que ver para qué lo usas y sobre todo si a la marca le pega, ¿no? Que yo creo que, y luego qué humor utilizas. También es muy, muy importante. Pero sin duda yo creo que es una herramienta que si la marca te lo permite, pues siempre es algo que puede tener un plus de enganche con la audiencia. Para nosotros es fundamental. El problema es que es muy difícil y que nunca tienes ni idea de si la gente se va a reír o no. Y eso nos pasa con las películas, que a veces pensamos que hemos hecho una cosa genial y no se ríe ni el tato y te quedas con una cara tonto que no veas. Y luego al revés, algo que no te imaginabas que la gente se iba a reír. Un ejemplo claro lo tenemos en Thaddeus Jones 1. Había una secuencia que nadie quería poner, vamos. O sea, no es por echarme flores, pero fui yo el que insistí en que estuviera, que es un momento en que torean a un puma y me decían que eso no iba a funcionar. Y luego fue lo que mejor funcionó de la película. Y otras cosas que también igual había escrito yo, no se reía nadie. Entonces, lo difícil del humor es que es mucho más técnico de lo que parece y hay gente experta y que tiene mucho conocimiento y aún así necesitas esa dosis adicional de talento y luego además también de la predisposición del público, porque la misma proyección o la misma representación teatral en un momento determinado, incluso como estés tú, el espectador, o sea, cómo recibes el mensaje, si te acaban de dar una mala noticia, si ese día estás de mal humor, si estás estresado o tienes el día tonto. Entonces es muy complicado, pero creo que siempre, y ya lo decía Lope de Vega, ¿no? Que la risa y el llanto, incluso si van unidos, mejor. Creo que el humor funciona siempre. No sé si tenéis alguna pregunta más. Allí había una, me parece, ¿no? ¿Por dónde? Ahí no veo, con la columna no veo. Allí ¿Por allí? ¿Y a la derecha? Allí. Ahí Ya arriba. lo saben todo. Las claves ya están claras. Están claras las claves del éxito y de las buenas historias. Ya lo sabemos. Vámonos. Ya está. Hola, buenos días y gracias a los ponentes. Primero voy a plantear esta pregunta con mucho respeto porque es sobre el tema del niño Gabriel. Os quería preguntar cómo consideráis que la historia, en este caso dicho con letras grandes, que ha seguido y el pececito, han conllevado al éxito, llamando éxito como la gran movilización social y cómo la gente se ha unido y apoyado a la historia. Si consideráis que detrás del éxito hay una historia que ha ayudado a movilizar a toda la sociedad y a los padres incluso. Un toro fuerte, porque estamos ante un éxito social, como decía la pregunta, y un éxito mediático también, porque las audiencias con esta historia, de la que dice aquí la amiga, pues se han disparado también. Ahí os lo dejo. Bueno, a ver, es un tema muy duro, muy difícil, la verdad. Desgraciadamente, el año pasado, en 2017, murieron más de 100 niños. No todas las muertes de los niños tienen repercusión mediática. O sea, niños con fruto de violencia, me refiero, no a muertes naturales. Posiblemente el hecho de que estuviese desaparecido y de que no hubiese sido pues, un asesinato que esa persona mata al niño y se conoce, ayudó un poco a que, bueno, hoy también hay que reconocer que hay mucha
pornografía sentimental en el mundo. Quiero decir que cuando se habla de pornografía no es solo sexo, hay pornografía de la violencia y hay pornografía de los sentimientos. Estamos en una sociedad muy pornográfica. Y bueno, es difícil calibrar esto en términos de éxito. Claro, si a los padres, situación que desconozco, ese consuelo, ese apoyo que se ha generado a través de la televisión les ha servido emocionalmente, pues a lo mejor podemos hablar de esto en claves, entre comillas, de éxito. Luego, por otra parte, no sé hasta qué punto el circo en que esto se convierte, pues es... Pero claro, estamos en una sociedad donde las redes sociales, donde la transmisión de la información... Bueno, claro, ahora se llega a hablar de la posverdad cuando en realidad es mentira. Es decir, esto, o sea, es terrible, ¿no? O sea, hablar del concepto de posverdad cuando es algo que es preocupante. Pero bueno, eso yo creo que queda más a filósofos, sociólogos y pensadores, bueno, también los artistas de alguna manera, pero no sé, es un tema muy, muy delicado. Malika, bueno, me dicen que tenemos que terminar ya. Hay una última pregunta, pero ya la última, ahora sí, ¿vale? Por favor. Si le pasáis el micrófono, está ahí arriba. En primer lugar, muchas gracias. Mi pregunta es sobre las buenas historias y el timing. Hablábamos de que hay que escuchar lo que pasa en el momento y estar atentos a eso. Sin embargo, hay buenas historias que rompen y que hablan de lo que nadie quiere hablar en el momento. ¿Qué piensan sobre esto? Sobre esas historias que realmente te llegan porque son aquellas que nadie cuenta y que una marca se atreve a contar. Causan revuelo, pero realmente hacen la diferencia. ¿Qué opinan sobre este tipo de historias buenas que rompen con el timing? Sí. Guante. Sí, pero voy a intentar contarlo muy rápido. Es una anécdota también por llevarlo a tierra, por contar algo que ocurrió de verdad. Yo escribí un tema que se llama Cara Sucia y habla de mi infancia. Yo no soy blanco y he crecido en un país de blancos, entonces pues yo tenía mis problemas por eso, ¿no? El racismo que hay en España. Y decidí un día, pues, en mi cuarto, escribir un tema para contar mi experiencia cuando era pequeño. No hay nada más íntimo que eso. Es algo de lo que no había hablado con mi madre, que es blanca, por ejemplo, ¿no? No lo hablas con nadie, es algo muy tuyo. Escribí ese tema, pensé en guardarlo en un cajón, porque te sirve para catarsis, ¿no? Pero por lo que sea, decidí meterlo en un disco. Al final lo metí en el disco, no tenía intención de hacer ese tema nunca en directo ni nada, pero bueno, para contarle a la gente si acaso hay alguien al otro lado al que le pueda servir, ¿no? Esto. Y de repente un día estoy en México, ¿cuánto están? ¿12.000 kilómetros? No sé, está lejos. Estoy en México haciendo un concierto, evidentemente ese tema no está puesto en el orden, no lo voy a hacer, no tengo ni la instrumental, no lo había hecho nunca en directo ni nada. Y en un parón del concierto la gente empezó a pedirme el tema, ¿no? Cara sucia, cara sucia. Y de repente tienes a 2.000 personas gritándote que quiere ese tema, ¿no? Y empezaron a rapearlo ellos, ¿no? Sin mí. Lo que quiero decir es, yo escribí un tema que sabía que iba a ser incómodo. Yo vivo en un país de blancos, entonces hablar del tema del racismo os molesta, os incomoda. Yo tengo que decirlo, pero vosotros es como, ay, y yo soy los que me dais de comer. O sea, tengo que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Pero de repente, si eres capaz, que es lo que decía al principio, ¿no? De tocar esa parte de dentro, porque había gente que me decía que ese tema en concreto le servía porque era gordo. Yo no había escrito eso para gente que tuviera problemas de sobrepeso, que se sintiera discriminado por eso, pero que le había servido también. Es decir, cuando tú, volvemos a lo que se ha dicho aquí más de una vez, ¿no? Cuando eres honesto, cuando cuentas algo de verdad, tienen muchas más posibilidades de conectar, con independencia de si la ola sopla hacia un lado o va hacia el otro, ¿no? Entonces, si te quieres arriesgar, yo creo que la única forma de arriesgarte es eso, desde la honestidad, desde la realidad, ¿no? Ahí sí que existe posibilidad de conexión. De otra manera, pues es un poco suicidarte, ¿no? Bueno, pues llegamos hasta aquí. Concluye esta mesa sobre las claves de las buenas historias en las que, bueno, hemos desgranado algunas píldoras que nos llevamos todos, escuchar para contar algo novedoso y diferente, la oportunidad del tiempo, que lo hemos analizado yo creo más en profundidad, encontrar lo que hay dentro de uno mismo, porque casi seguro estará dentro del que tienes enfrente, historias sobre todo que sean de verdad, que puede ser una de las claves también del éxito de una buena historia,
conocer el idioma, en todos los conceptos de idioma de la gente a la que te diriges y sobre todo la pasión. Así que agradecemos a Carlos, a Chollín, a Susana, a Juan Carlos, a Jordi, a Ángeles. Un fuerte aplauso. Gracias.